dicen todas las cosas trabajan para bien o todas las cosas colaboran para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, digamos, vamos a leerlo todos en voz alta, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, este pasaje, hermanos, está dirigido únicamente a aquellos que aman a Dios. Claramente lo acaba de decir el apóstol Pablo. Por lo tanto, si tú amas a Dios, si como iglesia amamos a Dios, si yo amo a Dios, entonces este versículo está dirigido a mí. Este versículo está dirigido a ti, este versículo está dirigido a todos nosotros como una comunidad de creyentes, de hijos de Dios que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Entonces este pasaje es para nosotros. Hermanos, y aunque hoy muchos, o podemos decir que todos, todo el mundo, sea el mundo no creyente o dentro del mundo creyente, dicen amar a Dios, la cuestión es que cuando vienen las pruebas se les olvida este versículo. Y digo que se les olvida el versículo porque manifiestan una conducta, una tendencia, una actitud, una reacción, como si no amaran a Dios. Y vamos a estar definiendo esto poco a poco al transcurrir del tema. De acuerdo a este pasaje, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto quiere decir que todo lo que ha pasado, todo lo que pasa y todo lo que nos pasará como cristianos, obra para bien si amamos a Dios. Amén. Digan, todo lo que ha pasado, todo lo que me pasa y me pasará, me ayuda para bien si amo a Dios. Entonces, todo lo que le sucede en la vida de un hombre o de una mujer que ama a Dios, en otras palabras, yo lo puedo decir de esta manera, es necesario, hermanos. Todo lo que le sucede a un hombre o a una mujer que ama a Dios en esta vida es necesario. Y es necesario para su bien. Entonces todo, tanto los buenos momentos como los malos momentos se combinan y trabajan en común, produciendo buenos resultados a futuro. Vamos a leer el siguiente proverbio que tal vez al leerlo nos va a sonar un poco bastante raro, pero esto sucede cuando no se le da la interpretación correcta, ya que hay quienes usan este proverbio torciéndolo para su propia perdición o para su propio interés. Proverbio capítulo 12, versículo 21, dice de la siguiente manera, Proverbios 12, verso 21, dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, pero los impíos serán colmados de males. ¿Ya lo tienen? Otra vez dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, pero los impíos serán colmados de males. Y ahí está el problema, porque muchos al leer este proverbio dicen, ahí está, pastor, ninguna adversidad nos debe acontecer a los cristianos, ¿verdad? Y se toman de este proverbio para negar o para resistirse incluso al trato de Dios, porque el sabio dice que ninguna adversidad le va a suceder al justo. Por ejemplo, muchos cristianos tienen entendido, ya sea porque ellos así lo quieren creer o porque así los han enseñado en otros lugares donde algunos de ustedes vienen, que ninguna enfermedad les debe acontecer, basándose en este proverbio. Lo raro es que muchísimos cristianos hoy en día, y que son verdaderamente buenos cristianos, están enfermos, ¿no? Si yo les pregunto de aquí cuántos tienen alguna enfermedad, muchísima gente va a levantar la mano. Entonces aquí hay una situación difícil de entender. Entonces Dios no está mintiendo, el sabio no era tan sabio, o qué es lo que está pasando. Si el proverbio dice que al justo no le debe pasar ninguna adversidad, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está yendo mal en la vida? Etcétera. Basándonos en este mismo proverbio, muchos dicen, ningún problema económico me debería acontecer. Y vuelvo a decir lo mismo, lo raro es que muchísimos cristianos y buenos cristianos viven hoy con necesidades económicas. Entonces la pregunta que yo me hice y que les hago a ustedes es, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la confusión? Bueno,
es muy sencillo de resolverlo. La respuesta es la siguiente. La respuesta es que el versículo no quiere decir eso. El versículo de Proverbios que acabamos de leer no quiere decir que ninguna enfermedad puede sufrir un cristiano, no quiere decir que ninguna escasez económica va a sufrir un cristiano. Por eso es necesario que también revisemos otras versiones de la Biblia para aclarar el significado de dichos versículos o de versículos difíciles de interpretar. Por ejemplo, una mejor traducción de este proverbio, hermanos, dice de la siguiente manera. Dice, nada en vano le acontezca al justo. Nada en vano le acontezca al justo. Y esto sí tiene sentido para nosotros como cristianos. ¿A poco no, hermanos? Es muy diferente leer ninguna adversidad le va a pasar a un cristiano a leer en su versión original, nada en vano le acontezca al justo. Lo que en realidad quiere decir el proverbio es que nada en la vida de las personas que amamos a Dios, fíjense bien, es malo. Nada en la vida de las personas que amamos a Dios es malo, ni es casualidad, ni nos va a pasar en vano. Al contrario, todo, absolutamente todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos, son parte del plan de Dios para nuestro bien. Amén. Lo voy a repetir, todo, absolutamente todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos y que no entendemos, son parte del plan de Dios perfecto para nuestro bien. Y en ese sentido, no es accidental que el apóstol Pablo haya escrito en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué les va a pasar a todos aquellos que quieran vivir piadosamente? Van a padecer persecución. El tema es todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Bueno, de entrada, hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, pues no nos suena muy coherente que digamos, que Pablo nos diga que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús tengamos que padecer persecución. Pero lo que sí entendemos o debemos entender como hijos de Dios es que los padecimientos nos tienen que ayudar para bien. Todos los padecimientos nos tienen que ayudar para bien. Entonces entendemos lo que Pablo escribe a la perfección. Entendemos que si queremos vivir piadosamente, ¿y qué es vivir piadosamente? Es vivir como cristianos verdaderos, como cristianos genuinos, como verdaderos hijos de Dios. Habrá ocasiones en las que Dios permita que padezcamos en ciertos temas. Nosotros no podemos concretar un cristianismo ejemplar o un cristianismo maduro o un cristianismo fructífero si no nos suceden cosas aunque no las entendamos, porque es a través de esas circunstancias que no entendemos y que no aceptamos que Dios va a trabajar con cada uno de nosotros y al final nos va a ayudar para bien. Tampoco es casualidad que David haya escrito en el Salmo capítulo 34 versículo 19 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Salmo capítulo 34 versículo 19. Dice así otra vez, muchas, ¿cuántas, hermanos? Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Repito la pregunta, ¿cuántas son las aflicciones? Muchas. Tampoco nos suena razonable, ¿verdad? ¿Cómo que muchas? Si para eso me metí entre los cristianos, si para eso vine a la iglesia, porque estaba cansado de mis problemas, estaba cansado de mis aflicciones, estaba cansado de que me fuera mal, y ahora resulta que David me dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Ahora, esto de todas los librará el Señor no quiere decir que no te va a pasar nada, sino que Dios va a guardar tu fe, sino que tú vas a poder salir adelante. Cuando la Escritura dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, está hablando precisamente en su contexto de problemas, no de pecados, porque muchos dicen, bueno, yo hoy adultero, va 1, mañana adultero, van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, van 7, pero me voy a volver a levantar. Dios no está hablando de pecados así. Dios está hablando de situaciones difíciles, de adversidades
que pueden causar en nosotros enfriamiento, que pueden causar tibieza, desánimo, depresión, llamémoslo así, y que a veces el cristiano dice, ya mejor me quiero ir de la iglesia. El justo puede caer 7 veces, el 7 significa plenitud, lo cual también significa todo el tiempo. El cristiano todo el tiempo va a estar en situaciones parecidas, pero siempre se va a levantar. Ahora, lo bonito de eso es que todo eso nos va a ayudar para bien. A ver, diga conmigo, muchas son mis aflicciones, pero Dios me va a ayudar en todas. Amén. No suena razonable, pero si entendemos que esas muchas aflicciones que Dios permita nos ayudan para un bien, entonces entendemos lo que dijo David perfectamente. Tampoco puede ser casualidad que Pablo le haya escrito a los efesios en un contexto de adversidades lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 20, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 20. Tampoco es casualidad lo que Pablo les dice. Y dice así: les dice que siempre demos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué entiendes por todo? A ver, pero dime. Porque muchos, todo lo bueno, todo lo padre, todo lo bonito, todo, sí, todo. Entonces, por todo. ¿Qué es dar gracias a Dios por todo? Sí, buenas y malas. ¿Tenemos que dar gracias a Dios por la salud? ¿Sí o no? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero también por la enfermedad. Ah, no, muchos dicen, eso es del diablo, eso ya no me gustó. Bueno, alguien tiene que estar equivocado. O tu pensamiento o la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias por todo. Tienes que aprender a darle gracias a Dios por la abundancia, pero también por la escasez. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por los momentos de paz y de tranquilidad que podemos disfrutar en familia o no sé, como nación, haciendo un comparativo con países que realmente están mal comparados con nosotros. Pero también tenemos que darle gracias a Dios por los momentos de preocupación en la vida. Por todo debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios por todo, hermanos? Y por estas situaciones que acabo de decir. Porque en algún momento estas cosas nos van a ayudar para bien. ¿Sí? Si estás sano, te va a ayudar para bien en algo que no sé. Si estás enfermo, te va a ayudar para bien. Si estás en prosperidad, tienes que darle gracias a Dios y te va a ayudar para bien. Si estás en escasez, tienes que darle gracias a Dios y también te va a ayudar para bien. Por ejemplo, si das gracias a Dios por la enfermedad, mire, fíjense bien, si tú le das gracias a Dios por tu enfermedad, puede ser que Dios te sane rápidamente. ¿Sí? Puede ser que Dios te sane rápidamente. Pero si no le das gracias a Dios, ¿qué va a pasar? No lo quieren ni decir, ¿verdad? Si no le das gracias a Dios, puede ser, o lo más seguro es que Dios va a prolongar tu enfermedad. Porque no tienes contentamiento con tu situación. Porque hay quienes reniegan, ya lo saben, estamos cansados de decirlo. El apóstol Pablo dijo, no me es gravoso repetirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Por eso yo les estoy diciendo eso, si das gracias a Dios por la enfermedad, puede que venga un milagro inesperado, pero si no le das gracias a Dios, Dios va a prolongar hasta que aprendas. Si le das gracias a Dios por las carencias económicas y muestras contentamiento cualquiera que sea tu situación, bueno, Dios te puede dar algo más de la noche a la mañana, ¿no es cierto, hermanos? Pero si no le das gracias a Dios, el Señor te va a mantener ahí y va a prolongar tus necesidades económicas. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento con tu situación. Muchos creen que el venir a Dios es para que ya Dios les dé todo lo que no tenían afuera. Y no es así, hermanos. Dios aquí te va a dar, sí, lo que no tenías afuera en virtudes espirituales, en fundamentos doctrinales que necesitas para tu propia salvación, para tu crecimiento, para la edificación tuya y de los tuyos. Todo lo demás sí va a venir añadidamente, por añadidura Dios te lo va a dar.
Pero nosotros, como buenos hijos de Dios, agradecidos por su gracia, su misericordia, agradecidos por el perdón de nuestros pecados, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo y en todo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Pablo dijo: dad o den gracias en todo. ¿Ya lo tienen? 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo. ¿Por qué, Pablo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow, qué impresionante versículo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces les pregunto, ¿es voluntad de Dios? Fíjense bien, es voluntad de Dios que en ocasiones, oigan cómo lo estoy planteando, que en ocasiones sus hijos, nosotros, porque hay una doctrina que dice: si tú eres hijo de Dios, eres hijo de un rey. Y si eres un hijo de un rey, todo te tiene que salir bien y no te tiene que pasar nada malo y no deberías estar enfermo. Y si eres un hijo del rey, tienes que tener dinero, mucho dinero. Y si eres hijo de un rey, siempre tienes que tener las mejores cosas, las mejores marcas, etcétera, etcétera. Ellos usan una lógica de su mente, y más adelante vamos a derribar este argumento, que no es un argumento bíblico. Por eso el planteamiento es así: es voluntad de Dios que en ocasiones sus hijos podamos pasar por enfermedades. Sí, dígalo sin miedo. Es voluntad de Dios que sus hijos en ocasiones podamos pasar por escasez económica. ¿Será voluntad de Dios que sus hijos en ocasiones tengamos que pasar por momentos de estrés y preocupaciones? ¿Qué dicen? Sí, por supuesto. Pablo dice que le demos gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Pero generalmente los cristianos y las personas solo le damos gracias a Dios cuando recibimos cosas buenas. Hasta decimos: por fin, hasta que Dios me oyó. Por fin, hasta que Dios miró mi necesidad. Hermano, Él ve todo el tiempo. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos, dice la Biblia, antes que se lo pidamos. Nuestra actitud debe de ser siempre en agradecimiento, no solo cuando nos da cosas buenas, también cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Y saben por qué muchos se resisten a darle gracias cuando viene la enfermedad, o cuando se quedan sin trabajo, o cuando su negocio se vino a la quiebra? Por una simple razón: porque no creen que Dios tenga que ver en todo. No creen. No puede ser, dicen. Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, si Dios es compasivo, si Él es Padre de misericordia, si los padres siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará todo lo que le pidamos? Otro versículo dice: ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que Dios nos dé enfermedad? ¿Cómo es posible que Dios permita que tengamos escasez? Eso no entra en nuestras mentes. Pero nuestra mente no es la mente de Dios. Sus pensamientos son más elevados que los de nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos. Más adelante lo vamos a ver. Y tenemos que someter. Por eso la Escritura dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. A la obediencia, ¿qué significa? Que si Dios destina o dice algo, como en este caso, tenemos que pensar en obediencia a eso. Es decir, está bien, Señor, no lo calculo, no lo entiendo, no me agrada, pero acepto tu perfecta voluntad para mí. Yo no lo entiendo, pero tú lo entiendes. ¿Sí o no, hermanos? Muchos dicen: no, si Cristo murió por mis enfermedades, yo debería estar sano. Esta enfermedad es del diablo. El diablo me enfermó, dicen. El diablo me metió en la diabetes. El diablo me dio. Otros dicen: el diablo me inyectó el SIDA. No. Si yo soy hijo de Dios, dicen, no debería estar enfermo. Pues fíjate que sí. Si yo soy hijo de Dios, dicen muchos, si Cristo se hizo pobre para hacerme rico,
Entonces yo no puedo vivir con necesidad. Y hacen sus deducciones mentales y dicen, no, la pobreza es una maldición del diablo. Le atribuyen al diablo la escasez y la pobreza porque ellos todo lo piensan con la mente, pero no con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es lo que la Biblia nos dice acerca de esos temas. Así razonan la mayoría de las personas, hermanos. ¿Por qué? Porque no creen que fíjense bien, no creen que esas situaciones les puedan ayudar para su bien. ¿Cómo? Dicen. ¿Cómo me va a ayudar para bien? ¿En qué me ayuda? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice su palabra? Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas que lo dice más claro. La Biblia de las Américas, Lamentaciones 3, versículo 37. Estamos hablando de que muchos no pueden creer que estas situaciones les ayuden para bien y que Dios esté metido detrás de estas cosas. Pero ¿qué dice Lamentaciones? Dice, ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Lea el verso 38. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Wow. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Verso 39. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Más bien sea valiente frente a sus pecados. Uy, qué bueno que estamos sentados, hermanos. ¿No? Yo estoy bien agarrado del púlpito, ¿eh? ¿Qué debemos ser? Hermano, mire. Otra versión dice así, en el verso 39 dice otra versión: debería más bien el hombre lamentarse por sus pecados en lugar de lamentarse por sus sucesos. Ah, no, pero cuando se trata de reconocer el pecado, endurecemos nuestro corazón y decimos, Dios sabe que soy humano, Dios sabe que no soy perfecto, todos cometemos errores. Bueno, si David pecó, imagínese yo, pastor. ¿A poco no? Nos defendemos. No asumimos nuestra responsabilidad. Y el escritor de Lamentaciones dice, en lugar de que te lamentes porque estás enfermo, porque no tienes trabajo, porque te corrieron del trabajo, porque te tratan mal, deberías lamentarte por tus pecados. Pero ¿quién se lamenta por sus pecados? Casi nadie. Repito, buscamos justificarnos. Hice esto por esto. Contesté así porque me hablaron así. Tomé de la empresa porque la empresa no me ha pagado mi quincena, entonces yo me cobré a lo chino. ¿Se dan cuenta? En lugar de entender que todo eso te ayuda para bien, no lo hacemos. Ahora, ni siquiera el diablo, hermanos, puede ir más allá de los límites que el Señor le ha establecido. En Job vemos que no lo pudo tocar sin el permiso de Dios. Y escuchen bien. Aunque es verdad que Satanás atacó despiadadamente a Job y ataca como león rugiente a los hijos de Dios, también es verdad que no puede ir más allá si Dios no se lo permite. Dile al que está a tu lado, el diablo no puede ir más allá si Dios no se lo permite. Dile, de hecho anda detrás de ti como un león rugiente, y sí tiene dientes. Porque muchos dicen, el diablo no nos puede hacer nada porque Cristo le tumbó los dientes en la cruz del Calvario. No, no se los tumbó, hermanos. Ahora bien, en ese sentido, hasta lo que Satanás haga contra nosotros nos ayuda para bien. Increíble, ¿verdad, hermanos? Lo vamos a demostrar. Lo que Satanás haga contra nosotros, Dios lo va a usar para el bien de nosotros mismos, sea lo que sea. Que hay enfermedades provenientes de Satanás, sí las hay, dice la Escritura, ¿no? Sí las hay, pero hasta esas Dios las permite para nuestro bien. Si viene un despido del trabajo injustamente, si viene una quiebra de tu negocio o incluso algún accidente donde Satanás haya tenido que ver, escucha bien, hasta eso Dios lo va a usar para tu bien. Satanás siempre cree que gana con todas esas desgracias, pero lo que ignora es que Dios usará todos esos problemas para nuestro bien, para hacernos crecer,
para hacernos madurar, para dar fruto en abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen bien, Satanás, aunque es el enemigo de nuestras almas y es el acusador de nosotros delante de Dios, aunque sí anda como león rugiente buscando a quien devorar, aunque es el príncipe de las tinieblas y nos quiere devorar, nos quiere destruir, no puede mover ni un solo dedo sin la autorización de Dios. Él es el príncipe de este mundo, pero Él es el rey del universo. Y Él no puede, Satanás no puede mover ni un solo dedo si Dios no se lo permite, así como lo oye. A lo mejor Satanás sí ha sido el causante de algunas situaciones, pero Dios se lo ha permitido. No, dice no, eso menos lo puedo creer todavía. Pues aunque usted no lo crea. Ahora, muchos dicen, ¿no? Hay experiencias a veces y dicen, se me abren solitas las llaves del agua en la casa, pastor. Ay, oigo cómo truenan los muros, parece que se me van a caer. ¿Dios lo está permitiendo? O sea, no es Dios quien lo está haciendo, ni es el autor, ni a Dios se le ocurrió. Es a Satanás a quien se le ocurre. Y si es Satanás, son espíritus malos, ¿pero Dios lo está permitiendo? A ver, sí, por supuesto que sí. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor tenemos que cerrar puertas al enemigo de todo lo que hemos hecho y el enemigo empieza a tomar control de nuestra situación. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios no le permite eso a Satanás, no volteamos el rostro a Dios, no lo buscamos. Pero empiezas a oír todo eso y empiezas a buscar a Dios en oración y empiezas a leer tu Biblia y empiezas a venir a la iglesia, hasta ayunas, fíjate. Ayuda para bien. Dicen, es que en mi casa se pierden las cosas, en mi casa se siente mucha opresión, en mi casa se mueven las muñecas de mis hijas. Se me subió el muerto, pastor. Se me subió el muerto. Siento que me jalan los pies, dicen algunos. Bueno, puede ser que sí, no lo dudo. ¿Dios lo está permitiendo? También. ¿Para qué? Pues para que busquemos a Dios, para que nos demos cuenta que tenemos alianzas con el diablo y que no las queremos quitar, para que nos demos cuenta que estamos viviendo en tinieblas y el enemigo está tomando control de nuestra situación, para que busquemos el rostro del Señor y Él traiga libertad a nuestras vidas. Así que antes que corras con un liberador o antes que vayas a un encuentro, corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y entiende que hasta ese momento Dios lo está permitiendo para tu propio bien. Te ayudó a ponerte a cuentas con tu Creador. Porque muchos sacan cita para que les echen fuera los demonios, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no busca a Dios, gente que no ora, que no lee la Escritura, que no les gusta tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Y dice, écheme fuera el demonio. No, lo vamos a echar fuera a usted, porque no entiende que usted tiene que buscar una relación con Dios para que seas verdaderamente libre. Los demonios se les sujetan a Cristo cuando Cristo está en ti, hermano. Dile al que está a tu lado, los demonios se les someten a Cristo. A ver, dile al que está al otro lado, los demonios se les someten a Cristo, no a ti. Ahora, usa tu lógica, tu sentido común, hermanos, ¿sí? Pero si Cristo no está en ti, entonces ¿cómo se te va a someter un demonio? ¿O cómo va a huir de tu vida? ¿Me están entendiendo? Cristo tiene que estar en ti para que las llaves no se te abran, para que los ojitos de las muñecas no se abran y se cierren, para que no sientas que se te sube el muerto, para que no sientas que te jalen los pies en la noche, etcétera. Cristo tiene que estar en ti, en tu hogar, para que el enemigo huya de en medio de tu vida. Entonces, antes que tú corras a un encuentro donde te van a echar fuera supuestamente los demonios, tienes que correr a los brazos de Cristo, arrepentirte de tus pecados y entender que todo eso Dios lo está permitiendo para tu bien. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dice así: el Señor Jesús
tiene una conversación con el apóstol Pedro, que su nombre era Simón originalmente y después lo llama como Pedro, que significa piedra. Entonces le dice, dijo también el Señor, nuestro tema, recuerden, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Dijo también el Señor a Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Un dato interesante es que esta palabra os ha pedido está en plural. No le está hablando a Pedro, sino le está hablando a todos los discípulos. Os ha pedido para zarandearlos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahora yo les voy a leer otra traducción, que es la traducción del lenguaje actual. No lo lea, solo escuche. La traducción del lenguaje actual se lee así. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escúchame bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme por un tiempo, para que te mantengas firme. Después de un tiempo vas a dejarme solo, pero después vas a cambiar. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Pobre Pedro, ¿verdad? Satanás le pidió permiso a Dios para ponerte pruebas difíciles y Dios se lo permitió. Ahora, Satanás le dijo, quiero zarandear a Pedro. Les voy a explicar. Zarandear es lo que se usaba en la agricultura. Ese era el negocio de aquella época, el oficio, mejor dicho, de aquella época. Ellos tenían que zarandear el trigo, y el zarandeo del trigo era el proceso de separar el grano de la paja, y esto era, poniendo el grano encima de una zaranda, es decir, un colador, con el cual se sacude fuertemente de un lado para otro, y al hacer esto la paja queda en el colador y solo queda el grano limpio para caer en el recipiente y darle su respectiva utilidad. Sin la contaminación queda en ese momento de la cizaña o de cualquier otra impureza con la que estaba pegado el trigo. Jesús habló en plural y les dijo, Satanás los ha pedido a todos para zarandearlos. Lo que Jesús le está diciendo a Simón es que el diablo le había pedido permiso a Dios para tratar de afectar la vida de todos los discípulos y Dios se lo había concedido. Escuchen bien. Aquí Jesús nos advierte que el diablo, fíjense bien, el diablo tiene permiso de parte de Dios para zarandear nuestras vidas. Repito, el diablo no puede hacer nada que Dios no se lo permita, pero hay algo que el diablo sí tiene autorizado por Dios, y eso es que zarandee nuestras vidas para nuestro bien. Entonces, lo que el diablo no sabe es que Dios usa ese zarandeo para depurar nuestras vidas y ser cada día mejores en todas las áreas de nuestras vidas. Para Satanás es una victoria decir, yo lo voy a zarandear. Como lo expliqué, lo mete al colador, lo zarandea con todas sus fuerzas, lo golpea de lado a lado, lo sacude de arriba para abajo para que nos duela, para que nuestra mente se revuelva y lleguemos a pensar y digamos, ¿cómo es posible que Dios permita que yo esté enfermo si soy hijo de Dios? ¿Cómo es posible que tenga necesidades económicas si soy hijo del rey? Y Satanás está así. Cuando él te zarandea, todo eso pasa por tu pensamiento. Satanás tiene el permiso de hacerlo, pero lo que no sabe es que Dios lo está permitiendo para depurar tu vida, para limpiarte, para que crezcas derecho delante de Dios, sin quejas, sin ser un hombre impaciente, sin ser un hombre sin contentamiento, sin ser una familia, hermano, que de todo reniega contra Dios. Tenemos que aprender a ser agradecidos en las buenas y en las malas. Ahora, ¿cómo le ayudó este zarandeo al apóstol Pedro? Bueno, en que a través de eso iba a desarrollar madurez para ayudar a otros. Entonces, la madurez de Pedro iba a inspirar a muchos más. Y el zarandeo que nosotros experimentemos de parte de Dios, es decir, permitido a Satanás, lleva el mismo proceso. ¿Cuál es ese proceso? Depuración. Va a probar Dios nuestra fe
Es un proceso para que aprendamos a mantenernos firmes en el Señor y para inspirar a otros a que busquen al Señor. Ojalá y el que esté junto a ti sea una inspiración para buscar de Dios. Y no que le diga: ay, mi hermano, a mí Dios me ha tratado tan mal. Otro aspecto extraordinario es que el apóstol Pablo, un hombre que literalmente fue zarandeado por el diablo toda su vida, escuchen bien, nos asegura que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El diablo no te va a poder zarandear más allá de lo que tú no puedas soportar. Y escúchame bien, no porque el diablo no quiera, sino porque Dios, que es fiel con nosotros, no se lo permite. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes qué? Él no te quiere pegar un susto nada más en la noche, ¿eh? No, Él no nada más te quiere quitar tu trabajo. Él no nada más te quiere que tú digas: se me subió el muerto. Satanás te quiere devorar completito a ti y a toda tu familia. ¿Lo sabían? Sí. Él vino, dice la Escritura, ¿a qué? A robar, a matar y a destruirnos. A eso vino. Pero si hasta el día de hoy no estamos destruidos, es porque Dios no se lo ha permitido. ¿Sí? Es porque Dios nos ha guardado en el hueco de su mano. Es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dile al que está a tu lado: Dios ha sido bueno contigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, vamos a Corintios, primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice Pablo: dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? O sea, todo lo que nos sucede lo podemos aguantar. ¿Sí? Todo, absolutamente todo, porque es humano. Sigamos leyendo. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. O sea, Él no nos va a dejar morir solos, hermanos. ¿Sí? Él no nos va a dar la espalda. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él permite la prueba, Él permite la tentación, pero a la par está Él. Él dice la Escritura que Él es nuestro ayudador. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Él nos ayuda cuando nosotros no sabemos qué hacer. Cuando no tenemos la capacidad de resolver una situación, Dios nos habla y nos dice cómo salir adelante. Él no va a permitir que Satanás pueda hacer estragos de nuestras vidas o tentarnos más allá de lo que no podamos soportar. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y quién es el tentador? Satanás. Pero ¿quién da la autorización para que seamos tentados? Dios, pero Dios no es el tentador. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado por nadie. ¿Por qué? Porque la tentación significa incitar a una persona a pecar contra Dios. Entonces Dios no te va a incitar, Dios te va a probar, como probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, dame a tu único hijo, al único que tienes. Quiero que lo lleves al monte, quiero que lo sacrifiques, quiero que me hagas un altar y quiero que me lo entregues. Y Abraham dijo: ok, está bien, Señor, tú me prometiste que me ibas a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que sería incontable, que me ibas a dar por heredad todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora me pides a mi único hijo. Bueno, tú sabes lo que haces. Y Dios lo probó. Él obedeció, y cuando levantó la mano para matar a su hijo, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: no lo hagas, ahora sé que temes a Dios. Y volteó y había un cordero trabado por sus cuernos en un árbol, en un matorral. Lo agarró, lo sacrificó y se lo entregó a Dios. Eso es probar. Dios te va a probar pidiéndote cosas que tú amas, pero no te va a tentar, nunca te va a incitar a hacer algo malo. Como un jefe de trabajo que yo tuve, y yo le estaba predicando a Cristo, y él un día me dijo: mira, ya no quiero que me vuelvas a hablar de tu Cristo, porque fíjate que tu mismo Dios, que es el mismo Dios mío, a mí me habla cosas diferentes que a ti. Le dije: ¿cómo es posible?
Y me dijo, sí, mira, tú a mí me dices que el mandamiento dice no cometerás adulterio. Pero ¿qué crees que a mí me dijo Dios? ¿Qué? A mí me dijo que si yo cometiendo adulterio soy feliz, Él es feliz conmigo. ¿Fue Dios? Por supuesto que no. Ahora, pero todos estos ataques del enemigo nos van a ayudar para bien. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 12, versículo 7. Y dice así, mira esta experiencia de Pablo. Pablo ha sido el hombre que más revelación de la Biblia ha tenido de todos los apóstoles. Pablo visitó el cielo, fue arrebatado, oyó cosas que no le han sido dadas al hombre hablar ni expresar. No sabemos qué habló, qué oyó, qué vio. Y le hago este contexto por lo que vamos a leer a continuación. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, esas revelaciones que le acabo de decir, que él vio en el cielo, en el tercer cielo, no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto, dice el apóstol Pablo, a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Impresionante, hermanos. ¿Pablo amaba a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Pablo amaba a Dios? Sí, él dijo en otra ocasión, por amor de Él lo he perdido todo. Por amor de Cristo lo he perdido todo. Por eso Dios permitió que Satanás lo abofeteara. ¿Para qué? Para que su amor, escuche bien, no estuviera basado en las bendiciones de Dios, sino en la gracia redentora y perdonadora de pecados del Señor Jesucristo. Por eso es que ese ataque del enemigo a Pablo le ayudó para bien. Fíjense bien, hermanos, y si nosotros también decimos amar a Dios, pues también va a permitir que en ocasiones seamos abofeteados por Satanás para nuestro bien. ¿Para qué? Para que al igual que Pablo, nuestro amor a Dios no esté basado en sus bendiciones económicas, es decir, te amo porque me has prosperado. Para que nuestro amor no esté basado en nuestra salud física, es decir, Señor, porque estoy bien sano, te amo bastante. Sino para que nuestro amor esté basado ¿en qué? En la gracia perdonadora de nuestros pecados. O sea, nosotros tenemos que aprender a amar a Dios no por lo que nos da económicamente o físicamente, sino porque nos dio a su Hijo para perdonar todos nuestros pecados. ¿Sí o no? Ese es el regalo más grande que el ser humano puede recibir. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo y tener todo el dinero del mundo si al final pierde su alma? Nosotros debemos preocuparnos antes que cualquier cosa por nuestra salvación. Explícitamente, ¿en qué le ayudaron para bien a Pablo las bofetadas del diablo? Número 1, lo acabamos de leer, para que no se exaltara desmedidamente. Es decir, para bajarle el orgullo. ¿Para qué nos sirve eso? Las bofetadas del enemigo. ¿Todos? Para bajarnos el orgullo. El yo puedo. No, tú no puedes. Dice la Escritura, ¿qué tiene el hombre que no le haya sido dado por Dios? Tu inteligencia, tu sabiduría, tu capacidad, tu destreza, todo lo que tú tienes y yo tengo, nos lo dio Dios. Y por eso es que Dios, cuando ve que el hombre se enorgullece, le dice a Satanás, ¿sabes qué? Te doy chance de que le des unos 2 que 3 bofetadones para que le baje.
¿Acaso no dice la Escritura, qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué somos? Sin Dios no somos nada, hermanos. Número 2, ¿para qué Dios le permite a Satanás que abofetee a Pablo? Para que no se enalteciera sobremanera. ¿Sí? Es decir, para que él no creyera que porque era hijo de Dios nunca le tenía que pasar nada. Y nosotros no debemos pensar que porque somos hijos de Dios nunca nos va a pasar nada, que somos las personas más importantes del planeta, nada de eso. La persona más importante del planeta entero y del universo es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Pero cuando nosotros llegamos a pensar que somos nosotros, entonces Satanás entra en acción. Usted no quiere que Satanás entre en acción, ¿verdad? No, pero muchos tienen una cara que han sido abofeteados casi todos los días, hermanos. ¿Por qué? Porque nos enaltecemos sobremanera. En tercer lugar, Dios le permitió a Satanás que lo abofeteara a Pablo para que su poder, es decir, el poder de Cristo, se perfeccionara en las debilidades de Pablo. O sea, en otras palabras, para que el poder de Cristo, para que el nombre de Cristo, para que la obra de Cristo se elevara por encima de la fama de Pablo. Hermanos, el importante en la historia bíblica del Nuevo Testamento específicamente no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue ¿quién más? No fue ninguno de ellos. En el Antiguo Testamento no fue Noé, no fue Moisés, no fue Isaías, no fue Jeremías, no fue Oseas, no fue Malaquías, no fue David. El importante de la historia bíblica es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro de las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros, hermanos, nos creemos el centro de Cristo, el centro de la iglesia, el centro de la vida, entonces Dios le dice a Satanás: ve y acomódale unas 2 o 3 buenas para que se acuerde que el centro soy yo y nadie más que yo. Debemos darle toda la gloria a Él. Dile al que está a tu lado: Cristo debe ser tu centro, no tú. Número 4. Dios le permite a Satanás que abofetee a Pablo para que repose el poder de Cristo sobre él. Es decir, para que Pablo hiciera la obra de Dios sin la intervención del mismo, sin su propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios. Y número 5, para que en su debilidad él acrecentara su verdadera fortaleza espiritual. Es decir, para que nosotros sepamos que Dios nos puede usar hasta que estamos humillados delante de Él y no al revés. Ahí está nuestra verdadera fuerza como hijos de Dios. ¿En qué? En la humillación. Cuando te va mal en la vida, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Cuando tienes problemas, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Humillarte delante de Dios. Doblar tus rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mí. También en Mateo capítulo 4, versículo 1, vemos que era por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo, que Jesús fue dirigido al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera tentado por el diablo. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Para ser tentado por el diablo. Ahora esta pregunta es interesante. ¿En qué le ayudó para bien a Jesús la tentación? Bueno, es que ese encuentro que Jesús tiene con Satanás en el monte de la tentación, escuche bien, fue como su entrenamiento de cómo iba a resistir a Satanás durante toda su vida. Ustedes y yo sabemos que la vida de Jesús no solo estuvo llena de oposición, no solo estuvo llena de persecución, también estuvo llena de tentaciones por el diablo. Porque Jesús fue hombre como nosotros, pero Él no pecó. Por eso Él se convierte en nuestro Salvador, hermanos.
porque Él es el único que ha logrado resistir a Satanás en su totalidad. Y eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Cristo, no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Las tentaciones con las que tú eres tentado, ¿Jesús fue tentado? ¿Sí o no? Con las mismas. Con las mismas. Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús se sintió atraído, simplemente fue tentado. Y esa es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. ¿Fue tentado con las mujeres? Fue tentado, pero no se sintió atraído. ¿Fue tentado con el dinero? Fue tentado con el dinero. ¿Fue tentado con el poder? Fue tentado con el poder, con la fama, con la popularidad, con ser el número uno a nivel mundial. Fue tentado con eso y más, pero él nunca se sintió atraído a eso. Al contrario, él le decía a Satanás: apártate de mí. Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Satanás, tú eres el único que tiene que humillarte delante del Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Pero Jesús nos enseña que Él comienza una vida de tentaciones exitosa ante Satanás. Y con nosotros es lo mismo. También como Jesús vamos a ser tentados ¿en cuántas cosas? En todo. Y las tentaciones con las que Dios le permite a Satanás que nos aceche son para que aprendamos a resistirlo durante nuestro peregrinar aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que vamos de paso? ¿Saben que Cristo ya viene por la iglesia? Él ya va a arrebatar a su iglesia. Él vendrá en las nubes, dice la Escritura, y se tomará a sí mismo, o sea, a nosotros, nos va a arrebatar, y viene destrucción a todo el planeta. Él viene por los suyos. Y ahora es el tiempo de que aprendamos a resistir las tentaciones. Cuando Job dijo, fíjense bien, él dijo, creo que abrimos tantito las puertas, por favor. ¿Tienen calor? Bueno, unos sí y otros no. Los más viejitos sí tienen frío, los más jóvenes no. Gracias. Ahora, cuando Job dijo, fíjense lo que dijo Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo repito, Job dijo lo siguiente: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Oyó lo que estaba diciendo? Y dice la Biblia que Job no pecó con sus labios. Ahora, ¿sabían ustedes que estar inconformes con el trato de Dios es un pecado? Ahora lo sabemos. Estar inconformes con el trato de Dios es un pecado. ¿Por qué a mí?, le dice la gente. Señor, ¿por qué a mí? Yo no he matado a nadie, yo no soy un secuestrador, yo no soy un violador, yo nunca he engañado a mi esposa, yo esto, yo aquello. ¿Por qué a mí? Otros dicen: Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Acaso no eres tú mi sanador? Señor, ¿por qué no me prosperas? Si tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta un milloncito, Señor? Hay gente que habla así: Señor, ¿por qué no me das un trabajo mejor pagado? Pero dice la Biblia que en medio del trato Job no pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dijo Job: el Señor dio y el Señor quitó. O sea, hoy Dios te puede dar una salud extraordinaria y mañana te la puede quitar si Él quiere. ¿Por qué? Para tu bien. ¿Para mi bien? Claro, porque Dios nos enseña muchas cosas, y cuando uno más aprende es cuando tiene problemas. Cuando uno tiene problemas, las iglesias están llenas. Hay un temblorcito y no, hombre, se atiborra de gente aquí. ¿A poco no? Entonces, nosotros no debemos pecar con nuestros labios mostrando inconformidad al trato de Dios. Job no tenía la Biblia para leer que todo le ayudaría para bien, pero nosotros sí la tenemos y debemos cuidar nuestras palabras. Si te preguntas por qué aún sigues desempleado, o por qué sigues solo, o por qué no has sido sanado, o por qué te pasa lo que te pasa, esto o aquello, haz lo que el justo
Job hizo. Glorifica a Dios por eso. Tu mente no lo va a entender, pero Dios va a oír y te va a bendecir por eso. Pensemos en esto. Lo que ahora podemos considerar como aflicción es necesario para nuestro bien. De otra manera, no estuviéramos pasando por esas circunstancias. Volvamos a leer 2 Corintios 12, versículo 7. Dice Pablo: y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué aprendió Pablo? Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en mis necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en mis angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Pablo se glorió en sus debilidades. Por fin entendió que las necesidades, que los naufragios, que la mordedura de serpiente, que el estar preso en Roma, todo eso le fueron grandiosas oportunidades a través de las cuales vio el poder de Dios. Hermanos, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a entender que los problemas y los ataques del diablo son grandiosas oportunidades para que también veamos el poder de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, el aguijón en la carne de Pablo no vino por sí solo. Repito, le fue dado por Dios para su bien, para que no se enalteciera a sí mismo. ¿Le dolía el aguijón? ¿Qué dicen ustedes? Era una enfermedad en sus ojos, que los teólogos dicen que era malaria en los ojos. Una enfermedad deformativa del rostro. Unos ojos, unas cuencas de ojos gigantes. Un hombre muy delgado por la enfermedad. Por eso él dice que él iba a los Gálatas en debilidad, en un aspecto así que cuando ellos lo veían decían: ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso tenga un hijo de Dios de esa manera? O pueda permitir, ¿no? Mejor dicho. Ahora, pero todo eso Pablo lo entiende, que el aguijón provenía para que no cayera en el orgullo y para que no cayera en la arrogancia. Ahora, no es regla, no quiere decir que Dios a todos nos va a mandar un aguijón como el de Pablo, o a que todos vamos a andar con cáncer, con diabetes. No, Dios trata de manera personal según nosotros necesitemos ese trato. Entonces, seguramente al principio Pablo no entendía por qué Dios lo estaba permitiendo, porque dice que él le pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón. Señor, quítamelo, me duele. Señor, sáname, se lo volvió a pedir el apóstol Pablo. Señor, sáname, te lo ruego en el nombre de Jesús. Pero no lo entendía, y seguramente nosotros tampoco entendemos por qué el Señor nos ha mandado algunos aguijones a nuestra vida. Pero en este momento ya podemos entender que todos los aguijones nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Todo nos ayuda para bien, hermanos. Como dijo el profeta Isaías: porque mis pensamientos, dice Dios a través del profeta Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y luego Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Es decir, todo lo que Dios está permitiendo no es porque Dios sea malo con nosotros. Dios es bueno, dice la Escritura, y para siempre es su misericordia. Más bien es para nuestro bien, no es porque Él sea malo. Dice: ¿qué padre de ustedes que si su hijo les pide un pan, les va a dar una piedra? ¿Qué padre de ustedes si tu hijo te pide un pescado, le darás una serpiente? ¿Verdad que no? No. ¿Qué hijo de Dios que le pida a Dios una bendición o algo bueno, Dios le va a dar algo malo? Por supuesto que no nos va a dar algo malo. Pero desafortunadamente lo que para nosotros es bueno, para Dios no lo es.
Desafortunadamente, para lo que nosotros es lógico y deberíamos recibir de Dios, dice Dios: no, me estás pidiendo una pistola, me estás pidiendo algo que te vas a dañar tú mismo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como el cielo está más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos. Así mis caminos son diferentes a los tuyos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tú pide. Si no te lo da, es porque estabas pidiendo mal. Santiago dijo: pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites y tus pecados. Pero si tú pides como conviene, tenlo por seguro, Dios te lo va a dar. Si tú necesitas un transporte, un auto, y se lo pides, Dios te lo va a dar. Si necesitas una casa y se la pides a Dios, te la va a dar. A lo mejor, decía hace 8 días, no te la va a dar allá en las lomas de Chapultepec, pero te va a dar un lugar donde vivas en paz, tranquilamente y con la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios, no sé ustedes. Entonces, cuando Dios nos prueba o le da permiso al diablo para que nos toque, ¿será para lastimarnos, hermanos? No. Cuando tú disciplinas a tus hijos y les duele, ¿es porque no los amas, porque los quieres herir, los quieres lastimar? Desafortunadamente hay casos que sí, pero en la mayoría no. Lo hacemos por su bien, para que enderezcan su conducta, para evitarles un sufrimiento postrero. Lo que en realidad necesitamos es aprender a vivir por fe. Necesitamos aprender a confiar en Él completamente, como lo dice Pablo a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dile al que está a tu lado: tú vas a vivir por tu fe. Ahora, si ya estamos entendiendo que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, vamos rápidamente a unos ejemplos. Vamos con Pablo otra vez desde la cárcel. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ya vamos a terminar. Filipenses 1, 12. Aquí Pablo está en la cárcel y él está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos. Y dice Pablo, Filipenses 1, 12. ¿Lo tienen? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, la persecución, los azotes, el naufragio, ahora mi encarcelamiento, han redundado más bien, ¿para qué? ¿Para qué? Para el proceso, para el progreso del Evangelio. Principio número 1. Todo lo que nos pasa, bueno y malo, ¿para qué es? Para el avance del Evangelio. Es decir, para nuestra salvación, para asegurar nuestra salvación. ¿Sí? Cuando la gente ve que no nos quejamos, cuando la gente que no conoce a Dios ve que somos felices con lo que tenemos, cuando ve que tratamos bien a nuestra familia, cuando ven que buscamos el rostro del Señor, todo eso Dios lo usa para el progreso del Evangelio, para la salvación de otras personas. Versículo 13. De tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, todos se dan cuenta de cuántas cosas me están pasando. Y la mayoría de los hermanos, verso 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, en lugar de desanimarte, las situaciones te tienen que animar. Principio número 2. Debemos aceptar como bueno todo lo que nos pase para dar ánimo a los que aún no lo ven de esa manera. Porque imagínate, si tú te quejas y te oye otro que está peor que tú, va a decir: si este que está mejor que yo se queja, pues mejor adiós mundo cruel, ¿no? Hechos capítulo 16, versículo 22. Miren esta experiencia de Pablo en la cárcel. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, los golpeaban a Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, Hechos 16, 23. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual,
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Verso 25. Pero a medianoche le dijeron Pablo y Silas a Dios: ¿por qué a mí, Señor? ¿Le dijeron eso? Señor, si yo predico tu evangelio, ¿qué hago aquí en la cárcel? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Han de haber dicho: estos están locos. ¿A poco no? Estos están locos. ¿Quién puede estar contento? ¿Quién puede estar cantando adentro de la cárcel? Los metieron a la celda de más adentro, les ataron los pies al cepo, y ellos, en lugar de estar tristes o enojados o reclamándole a Dios como mucha gente lo hace, estaban cantando y adorando a Dios. Estaban: gracias Cristo, gracias Cristo. ¿Se acuerdan o no? Cuando hemos tenido la oportunidad de ir al Reclusorio Oriente a predicar el evangelio, a mí se me acerca la gente, los presos. Uno en específico se me acercó, un muchacho, y me dice: pastor, ore por mí. Sí, con gusto. ¿Y para qué quieres que ore por ti? Pues para que me saque de aquí. Digo: ¿ah, sí? ¿Y de qué te acusan? De secuestro. ¿Y cuánto te echaron de condena? 50 años. Le digo: ¿y si secuestraste? Sí. ¿Y cómo me pides que ore por ti para que Dios te saque? Dios no dará por inocente al culpable. Lo primero es que tienes que arrepentirte de ese pecado y buscar a Dios. Y si te arrepientes de todo tu corazón, puede que Dios te saque, si Él quiere. Y si no quiere, entonces tú alégrate y gózate y disfruta de tu nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Y estos cuates, Pablo y Silas, estaban cantando y los otros diciendo: están locos. Verso 26. Y mientras cantan, sobreviene de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Obviamente, hermano, el carcelero no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Obviamente el carcelero no sabía que esto obraría para bien, específicamente para el bien suyo y para su familia, o por eso se quería suicidar. En el verso 28 dice: pero Pablo gritó y dijo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está el punto, hermano. Las aflicciones de Pablo y Silas estaban obrando para bien del carcelero. Del carcelero. Ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense nada más. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, ¿habría sucedido el milagro de la salvación si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? No. Cuando escuchamos la palabra cárcel, lo asociamos como algo malo, ¿no? Pero recordemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Y de todo lo que hemos dicho, podemos decir que si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, agradable o desagradable, ayuda para bien, no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Muchos se decepcionan cuando las pruebas y las situaciones tocan sus vidas. Sin embargo, todas las cosas obran para bien cuando amamos a Dios. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Segunda de Corintios 4:17:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Hebreos 5:8. Y aunque Jesús era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este versículo es de los más impresionantes de la Biblia. ¿Cuántos somos hijos de Dios también como Jesús fue hijo de Dios? ¿Cuántos? Y si Cristo tuvo que padecer para aprender la obediencia, ¿a poco creen que nosotros no? Por supuesto que sí. Todos somos desobedientes por naturaleza. Por lo tanto, tenemos que aprender la obediencia. Y una de las maneras de Dios es los padecimientos. Hermanos y amigos, las aflicciones del tiempo presente están obrando para bien de nosotros. Nos producen paciencia, nos producen gloria eterna, producen obediencia en nosotros, y nada en la vida de quienes aman a Dios es casualidad o es en vano. Al contrario, para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿cuántos le quieren dar gracias a Dios por las aflicciones que están pasando en el tiempo presente? Sí, si le damos gracias a Dios, fíjense bien, eso Dios lo usará para nuestro bien. Al final de todo, nosotros somos los beneficiados. Si nosotros no le damos gracias a Dios, esas aflicciones van a estar ahí más tiempo. Lo que al pueblo de Israel le debió haber tardado cruzar el desierto para llevar a Canaán, que eran aproximadamente 18 días, ¿cuánto tiempo les tardó? ¿Cuántos se tardaron? 40 años en llegar a la tierra prometida. Y yo no sé cuántos años lleves tú con esos problemas, pero si hoy le das gracias a Dios, Dios te puede ayudar y hacerlos a un lado de tu vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas en tu presencia. Te damos gracias porque la mayoría de veces no queremos aceptar que todo lo difícil, lo malo, lo que para nosotros es malo o complicado, nos ayuda para bien. Queremos que nos perdones porque hemos renegado contra ti muchas veces, porque no hemos entendido, Señor, que tus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, que tus caminos no son nuestros caminos. Hemos hecho a un lado al Dios que puede permitir en nuestras vidas sucesos insaboros, sucesos que nos golpean, que nos lastiman, porque simplemente nuestra mente no entiende que tú, siendo un Dios tan lleno de amor, bueno y de misericordia, seas capaz de permitir que nos duela nuestro cuerpo, que nos duelan las circunstancias. Pero hoy hemos aprendido algo muy importante. Si Cristo, por medio de los padecimientos, aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros que nacemos en un estado de pecado? ¿Cuánto más nosotros que nosotros sí pecamos todos los días? Jesús no pecó, nosotros sí pecamos. Jesús ni siquiera tuvo malos pensamientos, nosotros los tenemos todos los días. Pero tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador, que eres nuestro oportuno socorro, que tú eres Dios grande y misericordioso, eres Padre de misericordia. Tu palabra dice que tú eres bueno, tu palabra dice que tú nos tienes y nos tendrás en el hueco de tu mano. Tu palabra dice que tú sabes lo que necesitamos antes que te lo pidamos.
Tu palabra dice, Señor, por todos lados que tú puedes permitir el bien y el mal. ¿Quiénes somos nosotros para decirte lo que tú tienes que hacer o lo que no tienes que hacer? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para decirte no me metas en esta prueba o no me metas en esta tribulación? Señor, nosotros no tenemos la capacidad que tú tienes. Nosotros no tenemos el grado de entendimiento que tú tienes, porque tú eres Dios y nosotros somos hombres. Pero tú eres sabio. Y tu palabra nos advierte que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y queremos ser sabios de acuerdo a tu opinión, a lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido darte tu lugar. Rendimos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, y tú ya vas a venir por tu iglesia. Nos vamos a encontrar contigo en el cielo, en el paraíso, donde no hay lloro, donde no hay lágrima, no hay dolor. Estaremos contigo felices para siempre. Y tú enjugarás toda lágrima, Señor, nos la limpiarás y nos vas a consolar. Pero mientras estamos aquí en la tierra, síguenos enseñando a comportarnos como hijos decentes tuyos. Como hijos, Señor, que no te avergonzamos con nuestras malas conductas, que no te avergonzamos con nuestras formas imprudentes de orar. Al contrario, Señor, que podemos humillar nuestro corazón y decir, Señor, gracias, gracias por todo. Porque todo lo que tenemos nos lo has dado tú y todo es una bendición. El trabajo que tenemos, el sueldo que ganamos, el negocio que lleguemos a tener o que alguien tenga, Señor, los hijos, la esposa, el lugar donde vivimos, el auto donde nos transportamos, la ropa que vestimos, el alimento que comemos. Todo, Señor, lo que tenemos, lo tenemos gracias a ti. Y no podemos, Señor, pedirte más, porque lo que tú nos das es lo que nosotros necesitamos. Y si no nos has dado más, es porque no hemos sido buenos hijos tuyos. Solo te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a madurar y a crecer para no avergonzarte. El hijo consentido es vergüenza de su madre, dice tu palabra. Y no queremos comportarnos como hijos consentidos, que nos sentimos no complacidos con lo que tenemos. Queremos decirte gracias por lo poco o por lo mucho. Gracias por la salud o por la enfermedad. Gracias, Señor, por los momentos de alegría y por los momentos de tristeza, porque todo obra para bien a los que te amamos, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.